de cristales rotos a una hermosa obra de arte. Yo recuerdo que en la universidad hace muchos años estaba en una clase, era una de mis clases favoritas, se llamaba psicopatología. Y lo primero que hacía el profesor cuando uno entraba a la clase, el primer día de clase, era que él decía: yo quiero que ustedes me hagan un trabajo y me lo van a entregar al final del curso, pero tienen que comenzarlo a hacer hoy. Él decía: ustedes van a comenzar a hacer una historia, van a escribirla de lo que sea, pero esa historia tiene que salir de su mente y de su corazón. Ustedes inventen lo que quieran, la historia puede ser de lo que sea. El único requisito es que salga de su mente y de su corazón. Y él decía, este trabajo lleva como título el nudo. El nudo. ¿Qué es un nudo? Un nudo, ¿qué es? Puede ser de soga amarrada, puede ser de hilos, ¿verdad? Cuerdas. Un nudo particularmente es cuando hay algún amarre que es difícil soltarlo, ¿verdad? Eso es un nudo. Porque cuando hacemos un amarre que sea, ¿verdad?, que sea seguro, pero que podamos soltarlo, pues ahí hacemos un lazo, hacemos cualquier otro amarre que, ¿verdad?, que sea bien fácil soltarlo. Pero cuando algo tiene un nudo, nosotros utilizamos esa palabra para describir algo que está bien complicado soltarlo. Está bien apretado, está haciendo tal vez alguna obstrucción, está dificultando la vida, pero es muy complicado soltarlo, es muy complicado soltar esas cuerdas. Eso es un nudo. Entonces, el trabajo consistía en que al final del curso, usted le entregaba esa historia, ¿verdad?, que usted había redactado durante todo el semestre al profesor. Y él leía cada uno de los trabajos, él se tomaba el tiempo de leerlo. Y luego él se reunía con el estudiante. Porque la teoría de él era que todo lo que los estudiantes escribían, no importa que fuera una historia fantasiosa, serie, ciencia ficción, no importa la historia que fuera, cuando el estudiante escribía de su mente y su corazón, esa historia estaba reflejando su vida de alguna manera. Esa historia estaba reflejando algún trauma, algún problema, alguna crisis, alguna situación pasada o presente. Esa era la teoría de él, que mucha razón tenía. Y él le llamaba el nudo. Entonces, cuando él se reunía con el estudiante y le decía, mira, tu historia habla de esto, y tu historia me está diciendo que tú tuviste problemas en tu infancia, en tu adolescencia, que tuviste problemas con tu papá, con tu mamá, tuviste un problema aquí, tuviste un problema allá, y todavía lo estás teniendo, o ya lo resolviste, o te falta por resolver. Eso es lo que me dice esta historia. Y con el ejercicio que él provocaba, primero llevar al estudiante a reflexionar, luego a que el estudiante diera el primer paso de empezar a aceptar y darse cuenta de que con el paso del tiempo venía arrastrando muchas cosas en su vida, venía arrastrando muchos traumas, muchos problemas, muchas situaciones en su vida y que todavía no había resuelto. Y que muchas veces, como hacemos todos los seres humanos en la mayoría, que las cosas que arrastramos del pasado, que todavía nos aquejan o nos afectan, las metemos debajo de la alfombra para no verlas. No las veo, pero todavía están ahí. No las veo, pero todavía están haciendo un bulto en mi vida. No las veo, pero todavía me siguen cargando. Entonces, la palabra del Señor, dentro de muchas promesas que tiene la Biblia, nos encontramos con este verso donde el apóstol Pablo está diciendo un gran secreto y al mismo tiempo una gran promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien.
No sé cuántos han observado estas obras de arte espectaculares que están en los vitrales. ¿Han visto vitrales? Ya sea de ventanas, de puertas. Yo he visto algunas obras de arte que son impresionantes. Pero cuando tú las observas al detalle, muchas veces esos mosaicos o esos vitrales están formados de diferentes piezas, ¿verdad que sí? Cada pieza tiene una forma distinta, cada pieza tiene un color distinto, cada pieza tiene un diámetro distinto, pero cada pieza tiene una función distinta. Pero cuando tú unes todas esas piezas, creas una obra de arte. Si tú tomas una pieza de un mosaico, una sola pieza, vamos a imaginarnos un vitral, ¿verdad? Algo de cristal, un mosaico hecho de cristal. Y tú sacas una pequeña pieza de ese mosaico, de ese vitral, pues esa pieza no te dice nada. Es un pedazo de cristal, un pedazo de vidrio mal cortado, tal vez con algún color particular, de alguna forma particular, pero ese pedazo no te dice nada. Ahora, cuando ese pedazo tú lo unes a los demás pedazos, te das cuenta que ese pedacito formaba parte de una gran obra de arte y que es algo hermoso, es algo impresionante. En nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Tú pasas por un problema hoy y el problema te está quejando, el problema te molesta, te inquieta, te incomoda y posiblemente te desespera. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué si yo llevo años sirviéndote? O yo soy una persona buena, o soy una persona que soy un buen cristiano, soy una persona que no le he hecho daño a nadie. ¿Por qué me acaban de dar un diagnóstico donde el médico me está diciendo que me quedan 6 meses de vida? O el médico me está diciendo que ahora tengo una condición que voy a cargar por el resto de mi vida. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo he sido un buen esposo, una buena esposa? ¿Por qué estoy teniendo este problema en mi matrimonio? ¿Por qué si yo he sido un buen padre, una buena madre? ¿Por qué estoy luchando ahora con unos hijos que están tomando decisiones difíciles y que van por un camino que yo quiero evitarlo, pero ellos están tomando sus propias decisiones? Y me duele saber por el camino por donde van. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué si hay tanta gente en el mundo haciendo tanto daño, haciendo tanta maldad? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Son preguntas que nos hacemos todos nosotros. Pero es en el momento que no podemos entender que ese problema que está ocurriendo porque Dios lo ha permitido, está ocurriendo en nuestra vida porque Dios lo ha permitido, y que ese problema me causa dolor, me aqueja, me molesta. Y me molesta tanto por la razón de que no puedo ver, no puedo entender de que esta crisis, este problema es solamente una pequeña pieza de un gran mosaico que Dios está haciendo en mi vida. Es una pequeña pieza, es algo que Dios está permitiendo para darme una formación, para yo aprender, para yo crecer, para aumentar mi fe, para yo aprender a ver a Dios de una forma que antes no lo veía, pero ahora puedo verlo distinto, precisamente por lo que estoy pasando ahora. ¿Cómo yo voy a experimentar a Jehová Rafa, a Jehová mi sanador, si yo no me enfermo? ¿Cómo yo voy a experimentar a ese Shaddai, al Dios Todopoderoso, si yo no paso por una crisis en mi vida? ¿Cómo yo voy a experimentar a ese Dios que nutre, a ese Dios que todo lo puede, si yo no paso por alguna circunstancia en mi vida? Cada problema, cada situación, cada cosa que a mí me molesta y que está ocurriendo en mi vida es una pequeña pieza que Dios la va a unir a otra y a otra y a otra y a otra, y al final van a formar una hermosa obra de arte en las manos del artista que está en los cielos,
que llegará el momento, amado, que un día estaremos en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando estemos allá, el apóstol Pablo dice que conoceremos allá cómo fuimos conocidos acá abajo en la tierra. Y cuando estemos en la presencia de Dios, podemos contemplar en ese momento ese gran mosaico. Cada problema, cada crisis, cada circunstancia que Él permitió en nuestra vida fue para ir formando esa gran obra de arte. Y ese día podremos decir ante el Señor: Señor, gracias, todo fue perfecto. Cada lágrima que yo derramé valió la pena. Cada lamento que yo hice valió la pena. Cada susurro, cada lamento, cada lágrima valió la pena. Porque ahora puedo contemplar este gran mosaico. Pero fíjese cómo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, esta promesa está sujeta a algo. Y si está sujeta a algo, quiere decir que no es para todo el mundo. Porque aquí lo está sujetando a que esta promesa es a los que aman a Dios. Y si hay gente que ama a Dios, pues por lógica, por sentido común, pues hay gente que no ama a Dios. ¿Cierto o no? La Biblia me está diciendo que es para los que aman a Dios. Si entonces es para los que aman a Dios, está implícito que los que no aman a Dios no caen aquí. Entonces, ¿qué encontramos? Que servirle a Dios, que ser creyente, que tener a Jesucristo en nuestro corazón es un gran privilegio. Lo que tú y yo estamos disfrutando, lo que tú y yo tenemos, no lo tiene todo el mundo. Y no lo tenemos porque somos nenes lindos, no lo tenemos porque somos los más inteligentes, somos los mejores o somos los más sabios. No, esto es de pura gracia. Esto lo hemos recibido porque sencillamente un día reconocimos que el sacrificio de Cristo, aleluya, me dio vida. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario me ha traído paz, me ha traído gozo. Y yo he reconocido a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Ya no dependo de mí, ya no dependo de mi fuerza, ya no dependo de mis capacidades, ya no dependo del gobierno, ya no dependo del sistema del mundo. Ahora dependo de Cristo, ahora dependo de Jesús, ahora dependo de mi Padre Celestial. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? Pues es para ti, es para ti, es para ti. Para ti, para ti. La Biblia te dice, para ti que amas a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Me encantan esas palabras totalitarias. Cuando la Biblia dice todo, es todo. No deja nada fuera. Ahora, si la Biblia dice algunas cosas, pues son algunas cosas. Pero si dice todo, es todo. Todo. No se queda nada fuera. Es decir, todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que ocurre en tu vida, de ahí Dios va a hacer algo contigo. Todo lo que ocurre en tu vida, Dios va a construir algo nuevo en ti. Todo lo que ocurre en tu vida, Dios está haciendo algo diferente, algo nuevo, algo distinto. Todo lo que ocurre en tu vida, Dios lo está utilizando para hacerte crecer y para hacerte ir de gloria en gloria. Y esto es un asunto bíblico. Yo no sé cuántos de los que están aquí, parece una pregunta obvia, pero no es tan obvia. Yo no sé cuántos de los que están aquí aman a su familia. Parece obvia la pregunta, pero créame, hay gente que no ama a su familia. Usted que ama a su familia,
Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen hermanos de sangre, ¿verdad? Hermanos de sangre. ¿Cuántos tienen hermanos o hermanas que se hayan criado juntos, que hayan vivido en el mismo hogar, hayan participado de la misma crianza, que hayan tenido el mismo padre, ¿verdad? Que se hayan criado en el mismo seno familiar? Pues tú imagínate que ese hermano tuyo o esa hermana tuya que se criaron juntos de los mismos padres, que se criaron en el mismo ambiente familiar, en el mismo seno del hogar, ahora ese hermano o esa hermana quiere matarte, quiere quitarte la vida. Y te quiere quitar la vida, te quiere matar. ¿Sabes por qué? Por envidia. Qué duro, ¿verdad? Yo creo que ese sería uno de los problemas más difíciles de cualquier ser humano, de cualquier persona, ¿verdad?, que ame a su familia. Yo creo que sería una de las crisis más fuertes que puede experimentar alguien que ame a su familia. ¿Sabe quién pasó por esto? José. Un jovencito de apenas unos 15 o 17 años, que ni siquiera era un joven adulto, era todavía casi un preadolescente, empezando a vivir la vida, sin madurez, sin mucho conocimiento, que amaba a sus hermanos, que amaba a su familia. Ahora se encuentra en la situación de que 10 de sus hermanos, 10, querían acabar con él, querían matarlo. Y le hicieron una trampa y lo arrojaron a un pozo vacío. Y en ese pozo, mientras José estaba allá en lo profundo del pozo, él escuchaba cuando sus hermanos arriba estaban planificando cómo quitarle la vida. Usted imagínese que está en esa situación, sus hermanos, sus hermanas lo arrojan a un pozo y usted escuchándolo, cómo están planificando, buscando la manera de cómo quitarle la vida, y usted lo está escuchando. La Biblia no lo menciona, pero por sentido común, por lógica, conociendo la naturaleza humana, yo me imagino que José gritaba desde lo profundo del pozo: no lo hagan, hermanos, yo los amo, yo los amo, yo los quiero, ustedes saben cuánto yo los amo, no hagan sufrir a nuestro padre, no hagan sufrir a nuestras madres, no hagan eso, tengan misericordia de mí, yo soy de los más pequeños, no me hagan eso, por favor. La Biblia no lo menciona, pero yo me imagino a José gritando, suplicando, implorando: por favor, no me quiten la vida. Y no se la quitaron porque el hermano mayor, Rubén, intercedió. Pero el plan era ese, el plan era quitarle la vida. Y yo me imagino a José escuchando todo eso y una gran confusión en su mente y en su corazón y un gran dolor, diciendo: Señor, pero ¿dónde están los sueños que tú me diste? ¿Dónde están las visiones que tú me diste? Señor, tú me habías mostrado, aleluya, que yo iba a gobernar. Tú me habías mostrado que yo iba a ser importante. Tú me habías mostrado que yo iba a ser luz, que yo iba a dirigir a la familia, que yo iba a guiar a mi familia. Tú me habías mostrado y me habías enseñado grandes sueños. Tú me habías hablado, me habías hecho tantas promesas. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde tú estás, Señor? ¿Dónde tú estás, que después que tu palabra tiene tantas promesas, yo la leo, te sirvo, me has hablado tanto? ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué ahora están conspirando? ¿Por qué ahora mi propia familia me quiere matar? Usted sabe la historia. José no lo mataron, pero lo vendieron. Lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Así que lo dejaron con vida, pero ahora de ser un príncipe de la casa, ahora de ser un joven
de ser privilegiado en su casa, de tener todas las comodidades y todas las facilidades. Tal vez José en su casa dormía en su cuarto con el mejor aire acondicionado. Tal vez José tenía el PlayStation 5. Tal vez José tenía la mejor computadora. Tal vez José tenía el mejor celular. Tal vez José tenía todas las mejores facilidades. Ahora, de ser un príncipe, ahora fue vendido como un esclavo. Un esclavo que no tiene derecho a nada. Un esclavo que no es dueño de nada, ni siquiera de su propia vida. Un esclavo que está expuesto a que hagan con él lo que sea. Lo que sea. Que puedan denigrar su dignidad humana, que puedan utilizarlo como un animal, que puedan esclavizarlo de cuanta forma y manera usted se pueda imaginar. Ahora eso le estaba pasando a él. Entonces pasó de la angustia de pensar y saber que sus hermanos querían matarlo, ahora a tener la angustia de que fue vendido como un esclavo, de que pasó de tener todos los privilegios siendo un príncipe de Israel, ahora era un simple esclavo, sin derecho a nada, a nada. Así que iba de mal en mal. Y allá llega a casa de un principal de Egipto llamado Potifar. Fue sirviente en la casa de Potifar. Pero mire cómo dice la Biblia. José comenzó como esclavo en casa de Potifar, trabajando como esclavo. Cuando usted llega por primera vez a trabajar en un lugar donde hay otros empleados, ¿qué usted lo ponen a hacer? Las mejores tareas, las más cómodas. Usted es el último que llegó. Al último que llegó le toca hacer lo que nadie quiere hacer. ¿Es así o no es así? Pues claro. O usted está trabajando en su empresa, en la fábrica, allá en su trabajo, y llega el nuevo. Y el jefe lo pone a hacer las mejores tareas, las más cómodas. Usted se va a quedar de brazos cruzados. Usted se queda callado, callada. Usted protesta y dice, oye, pero este llegó los otros días. Y tiene los mejores horarios. No. Así que José llegó a casa de Potifar y llegó de los últimos. Así que a José le tocaba hacer lo que nadie quería hacer. Limpiar la letrina. Limpiar los desperdicios, lo que nadie quería hacer, eso le tocaba. Lo peor, porque ya había gente. Pero la Biblia dice algo poderoso. Pero Dios estaba con él. Esto es bien importante porque estoy hablando de un joven inocente que querían matarlo sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Este joven tenía el corazón destrozado, tenía el corazón destruido, estaba dolorido, estaba frustrado, estaba amargado, estaba sufriendo. Y en medio del sufrir, la Biblia me dice que Dios estaba con él. José no podía estar en gozo, José no podía estar alegre, José no podía estar feliz. Sin embargo, Dios estaba con él. Yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé lo que está quejando tu corazón. Pero si tú sientes tu corazón destruido, el Señor dice en su palabra que Él está contigo. Esto no se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que Dios ha prometido. Esto no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, se trata del carácter de Dios. Y Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Él ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Él ha prometido, aleluya, que te va a guardar, que te va a proteger. Él ha prometido que va a estar ahí presente. Esto se trata de lo que Dios ya ha dicho, no de lo que tú sientes. Si te dejas llevar por tus emociones, bendito, vas a ser un muñeco de trapo. Porque las emociones suben y bajan, son como una montaña rusa. Hoy estamos hyper, hoy estamos contentos, motivados, y de aquí a 2 horas estamos tristes. De aquí a 2 horas, mire, por cualquier razón. Porque las emociones y la motivación del ser humano, eso varía tanto. Y ahora estamos bien contentos y de momento llegan 2 horas, no hemos almorzado, me da hambre y cuando me baja el azúcar me pongo de mal humor.
Me hace falta el café, me pongo de mal humor. Me da dolor de cabeza, me pongo de mal humor. Así que nuestro estado de ánimo cambia, es volátil, cambia constantemente por cualquier cosa, por situaciones hormonales, por situaciones del medio ambiente, por lo que sea. Imagínense que el propósito de Dios y los planes de Dios estuvieran sujetos a lo que tú sientes. No. Esto no se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que Dios ya ha establecido para ti. Y Dios estaba con José. Y allá José, viendo su vida hecha pedazos, ¿qué esperanza tenía José? Humanamente hablando, ninguna. Si lo trataron de matar, ahora había sido vendido como esclavo. ¿Qué esperanza tenía de que su familia fuera a pagar un rescate? Ninguna. Pero en medio de su dolor y su tristeza, Dios estaba con él. ¿Y sabe qué sucede cuando Dios está contigo? Él te pone en gracia. Él te bendice. Él te abre puertas. Las puertas que allá te cierran, Él las abre de par en par. Y si abren alguna puerta para entramparte, para hacerte daño, Él las cierra. Y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Y las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar, porque Dios está contigo. Y José comienza a hacer la voluntad de Dios, y Dios estaba con él. Y cuando José pensaba que todo iba bien, cuando José pensaba que todo iba de maravilla, cuando José pensaba que ya todo se estaba arreglando, apareció una doñita, apareció una señora. ¿Cómo se le llama a las doñitas que seducen a los jovencitos? Jaguar, tienen un nombre. Tiene un nombre particular. Jaguar, algo así. Pues la doñita se enamora del nene. La doña se enamora del nene. La doña se obsesionó. No vamos a decir que se enamoró. Se obsesionó. Se obsesionó por el nene. Recuerda que José tenía aproximadamente entre 15 o 17 años. 18 máximo. O sea que la doñita hubiera caído presa. Si hubiera vivido el día de hoy, hubiera estado presa. Presa. La doña se obsesiona por José. No porque José lo hubiera buscado, no porque José hubiera aportado a eso, no. José evitaba. Pero tanta fue la obsesión que esta señora, esta doñita, le hizo una trampa. ¿Sabe que hay gente que se obsesiona? Hay gente que se obsesiona. Cuidado a quien tú le das like en el Facebook. Cuidado con las redes sociales. Tú haciendo un comentario lo más sano, lo más bueno, y de momento se obsesionan. Hay gente que se obsesiona. A veces no tiene que ver tanto con nuestra belleza, ni las capacidades, ni porque eres, wow, la última Coca-Cola del desierto. A veces solamente se trata de una trampa. ¿Sabe que mientras tú y yo estamos aquí en el mundo espiritual, que tú y yo no estamos viendo, pero en el mundo espiritual están aconteciendo cosas, en el mundo espiritual están pasando situaciones, y en el mundo espiritual están conspirando contra ti? Y eso es bíblico. Jesús habló sobre eso. Llegaron los discípulos contentos: maestro, ni los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dice: ¿saben qué? Ahora mismo estaba yo rogándole al Padre porque vi a ese Satanás, a ese diablo descender del cielo para caer sobre ustedes. Y yo rogué, lloré, yo imploré para que el Padre los guardara y para que el Padre los protegiera. Mientras tú estás aquí, están conspirando contra ti para hacerte daño, para destruir tu vida y destruir tu familia.
Y no te lo digo para que tengas miedo, para que te llenes de ansiedad. Te lo digo para que seas consciente de lo que ocurre a tu alrededor en ese mundo espiritual que tú y yo no estamos viendo, pero está ahí. Y la doñita le hizo esa trampa. Y parece que la Biblia no da mucho detalle, ¿verdad? Pero parece que la doñita le dijo: ay, José, tráeme el desayuno, porque es que tú haces un revoltillo como nadie. Tú haces un revoltillito con un bacon, tú haces unas papitas, tú haces unas tostaditas con mantequilla, tú preparas un café, José, que nadie en esta casa ha preparado un café como el que tú haces. Posiblemente, ¿verdad? No sabemos el detalle. No lo sabemos. El asunto era que había una trampa y ella hizo que él fuera hasta donde ella. Esa es la realidad bíblica. Ella hizo algo para que José fuera donde ella. Pero ella tenía todo fríamente calculado. Y cuando José llega, pues, ¿verdad? Pues ella ejecutó su plan. No voy a entrar en detalle porque, ¿verdad? Estamos en una tanda PG. Estamos en tanda PG, ¿verdad? Hay menores y no voy a entrar en detalle. Y usted sabe, usted imagínese lo que la doñita planificó, ¿verdad? Usted imagina lo que la doña planificó. Pero dice la Biblia que José, siendo un joven, José pudo haberse aprovechado. Físicamente tenía las cualidades para eso, era un joven. ¿Y sabe por qué otra razón José pudo haberse aprovechado? Ese era el momento para José desquitarse de ese Dios que le permitió ser un esclavo. Ese era el momento para él decir. ¿Usted cree que por la cabecita de José no pasaron pensamientos? ¿No le susurraron pensamientos? José, ahora es el momento que tú vas a ser fiel a ese Dios, a ese Yahweh, a ese Yahvé, que te sacó de la casa de tu papá, que tus hermanos trataron de matarte, que te vendieron como un esclavo, que lo has perdido todo y tú le vas a ser fiel. Ahora es el momento, desquítate, olvídate, da rienda suelta a tus emociones, da rienda suelta a tu juventud, da rienda suelta, olvídate. Ahora es el momento. ¿Y por qué Dios no te protegió? ¿Por qué Dios no evitó que tus hermanos te vendieran? ¿Por qué Dios no evitó que esa mañana tú salieras de la casa y que te encontraras con tus hermanos para que tus hermanos te vendieran? ¿Por qué Dios no evitó eso? ¿Cuántos pensamientos tuvieron que llegar a la mente de José? Los mismos pensamientos que llegan a nuestra mente, que llegan a nuestra vida, cuando llegan y dicen: ¿por qué a ti? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió? Pero en ese momento la Biblia nos muestra algo del carácter de José. Que aunque José se sentía traicionado por su familia, sentía dolor, angustia, José decidió serle fiel a Dios. José no puso en balanza el asunto. Bueno, pues déjame ver cuánto Dios me ha bendecido. Déjame ver si el Señor contestó mis peticiones. Déjame ver si el carro que yo quería, si Él me lo dio o no me lo dio. Déjame ver si la casa que yo le estaba pidiendo, si me la dio o no me la dio. Déjame ver si Él me sanó de esto. Déjame ver si Él me dio esto otro. Déjame poner en balanza para ver qué decido. ¿Le soy fiel o no le soy fiel? José no puso nada en balanza. José simplemente había decidido, no importa lo que pasara en su vida, no importa el dolor que estaba sintiendo, no importa la angustia, él había decidido hacerle fiel a Dios. No importa, pase lo que pase, me quiten lo que me quiten, me quede muriendo de hambre, me quede en la miseria, me quede viviendo debajo del puente, yo le sigo siendo fiel a Dios. ¿Y sabe qué le costó eso? No le costó una medalla, no le costó una placa de reconocimiento. ¿Qué le costó a él? Preso. Cuando hacemos algo para Dios,
que nos sentimos bien, nos sentimos orgullosos, ¿qué esperamos? Reconocimiento. ¡Wow! Hice algo para Dios. Espero que lo mencionen el domingo en la iglesia. Espero que mencionen tal cosa. Espero que me den esta gran medalla. Espero que me den una placa. ¡No! Le fue fiel a Dios y la cosa empeoró. Calumniado, difamado y preso. Ahora sí. Si la cosa estaba mala, ahora sí. Porque estar preso en aquel momento no es como las cárceles federales ahora, que tienen aire acondicionado, ¿verdad? Que hay buena comida, que hay... Allá las cárceles eran morirse de hambre, morirse de enfermedades, morirse de lepra, morirse de bacterias, de virus, morirse de inanición, morirse de tantas cosas. Eran condiciones infrahumanas. Eso era una cárcel. Y allá llegó y en medio de su dolor, en medio de su tristeza, llega allí. Ahora, si antes estaba herido y estaba triste, ahora estaba más, porque ahora sí que estaba peor. Pero la Biblia sigue diciendo, pero Dios estaba con él. Por más difícil que tú veas que las cosas se están poniendo para ti, por más fuerte que tú veas que las cosas se están poniendo para tu vida, por más que tú veas que todo sigue de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, y tú dices, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Dios mío, pero déjame quieto, pero déjame tranquila ya no aguanto más. Por más que tú veas que tú sigues hacia el fondo, hacia lo profundo, aleluya, del pozo, la Biblia dice, Dios está contigo. Dios estaba con él. Y pasaron varios años, situaciones. Allí se encontró con el panadero, el copero. Usted conoce la historia, ¿verdad? Esa historia se habla en la escuela bíblica para los niños. Y usted conoce la historia. Hasta que llegó un día. Llegó el día. ¿Cuántos años pasaron? 10, 7, 8. A ciencia cierta no podemos decir, pero pasaron unos cuantos años. Ya que el jovencito de 17 años no tenía 17 años, ya era un joven adulto. Cuando Dios dijo en el cielo, Dios se levanta de su trono y dice, ahora llegó el momento para José. Ahora yo voy a cumplir con José lo que yo había prometido. Y Dios lo saca de la cárcel. Y José fue del pozo a la casa de servidumbre. De la casa de servidumbre a la cárcel. Y de la cárcel Dios lo eleva al trono. A ser el segundo en mando en Egipto, que era la nación más poderosa de aquel momento, era el hegemón del mundo, era el que controlaba todo: arte, guerra, economía, cultura. Era el equivalente a Estados Unidos en estos momentos. José llega a la vicepresidencia prácticamente de una gran nación, de la nación más poderosa, desde la cárcel hasta la vicepresidencia. Porque el faraón le dijo, José, después de mí, tú eres el que manda aquí. Después de mí, tú eres el hombre aquí. Después de mí, tú eres el único que tiene la palabra de decir qué se hace y qué no se hace. El único que está sobre ti soy yo. Toma, ponte el anillo. Este anillo simboliza autoridad. Y va a llegar el momento, amado,
en que Dios se va a levantar de su trono y va a decir: dámele el anillo, dame el anillo que representa la autoridad, porque es el momento que se acabó la aflicción, se acabó la prueba, se acabó la enfermedad, se acabó la crisis, terminó el problema, se acabó, llegó el momento. Coloquen el anillo de autoridad, porque ahora está preparada, ahora está preparado para verme de otra forma, para testificar de otra forma, para hablar de mí de otra manera, porque ahora ha pasado por el proceso que le ha formado. Pero ¿sabe qué me llama la atención de toda esa historia? Que es una historia dramática. Es una historia dramática. Que aún con todo y eso, que José ve la luz, que llega a la vicepresidencia, que es un hombre que ahora tiene todo a su merced: economía, finanzas, poder político, tiene todo a su merced, de la nación más poderosa en ese momento. ¿Sabe qué pasaba todavía en José? Había dolor en su corazón. Había dolor en su corazón. Pasó algo curioso. ¿Sabe cómo Dios comenzó a sanar a José? Mire qué interesante. Y esto casi nadie lo habla. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Dios comenzó a sanar el corazón de José con su primer hijo. Cuando José fue padre por primera vez, cuando José tuvo a su primer hijo en sus brazos, que José vio la bendición de Dios que le permitió ser padre, que José vio esa criatura en sus brazos y pudo experimentar lo que es el amor de padre, lo que es el amor de Dios hacia nosotros, lo que es el amor incondicional de un padre. No es hasta que José tiene a su primer hijo que ahí Dios comienza a sanar el corazón de José. Y José le dice a doña Josefa, porque yo no sé el nombre de la esposa de José, la Biblia no lo dice: Josefa, vamos a ir al registro demográfico, vamos a inscribir el nene. José, ¿y qué le vas a poner? José, ¿verdad? Porque es el junior, es el primero, es el mayor. Tiene que ser el junior, tiene que ser José también. No. Quiero que le pongas Manasés. Porque yo, al tener a este primer hijo mío en mis brazos, siento que Dios está sanando mi corazón. Ponle por nombre Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Todo lo que mis hermanos me hicieron, todo el dolor que yo experimenté, que ellos trataron de matarme, que me vendieron como un esclavo, que allá doña Potifar allá me difamó, me engañó, me entrampó, que allá caí preso, caí en la cárcel y allí pasé hambre, pasé necesidad, tuve frío, pero todo eso ya Dios me está sanando, así que se va a llamar Manasés. Dios me hizo olvidar. Hay un momento, amado, que Dios va a comenzar a sanar tu corazón. Hay un momento cumbre en que Dios va a hacer algo en tu corazón y Dios va a empezar a sanarte, pero te toca a ti empezar a soltar. Te toca a ti decidir y establecer en tu corazón y en tu mente: ya yo no voy a arrastrar más este pasado. A mí me maltrataron, de a mí abusaron, mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mis hermanos me hicieron lo otro, mi primer marido, mi primera esposa, mi pareja. La vida me aplastó, la vida me humilló, pero yo decido soltar porque Dios me ama, está en mi corazón. Él me ha amado, Él me amó desde el principio y ahora Él llena mi corazón y yo quiero soltar. Dejo atrás el pasado, dejo atrás el dolor, dejo atrás la tristeza. Manasés, Dios me hizo olvidar. Que muchas cosas tenemos que perdonar a través de la vida. Que mucho. Y a veces tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Que es lo más difícil de perdonar, nosotros mismos. Perdonar. Y hasta que nosotros no empecemos a sanar y a soltar y a olvidar ese pasado,
nos vamos a estancar. Y llegó el momento en que José recibe la llegada de sus hermanos, y aquellos mismos que trataron de matarlo, aquellos que trataron de asesinarlo y que terminaron vendiéndolo como esclavo. Llega el momento en que Dios... El mundo le tiene un nombre a esto. El mundo a esto le llama karma. El karma, el famoso karma. Lo que tú haces, eso va a retornar. Pero la Biblia lo llama de otra forma. La Biblia lo llama propósito de Dios. Lo llama cumplimiento de Dios. Y entonces llegó el día en que estaban los hermanos de él, esos mismos que trataron de matarlo. Y ya habían pasado unos cuantos añitos, o sea que José era un joven adulto, estaba vestido con las ropas de Egipto, con todos los atavíos, ¿verdad? De un vicepresidente en Egipto, con toda la parafernalia y todo eso, y usted sabe, ya José se vestía como Egipto, utilizaba los perfumes de Egipto, utilizaba los zapatos de Egipto, todo era de Egipto. Así que cuando llegan los hermanos de José, ellos se quedaron con el recuerdo de un jovencito, de un chamaco. Ahora ven a este hombre joven, adulto, egipcio para ellos, el vicepresidente, el más que manda después de Faraón, y ni les pasó por la mente que ese era su hermano. Pero José lo reconoció. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando José lo reconoce, la Biblia dice que José tuvo que levantarse de su silla, de su trono, de la silla donde él estaba, tuvo que retirarse aparte para llorar. Llorar. ¿Por qué él estaba llorando? ¿Porque todavía odiaba a sus hermanos? No. Él estaba llorando por sus hermanos. Él estaba llorando porque después de tantos años donde él sufrió tanto y Dios cumplió lo que le había dicho desde niño, aquellos sueños que Dios le había mostrado, que iba a ser gobernante, aquellos sueños que Dios le había dado, que iba a guiar a su familia, que iba a dirigir a su familia, aquello que Dios le había hablado hace muchos años atrás, ahora él lo estaba cumpliendo, y él ahora estaba viendo a sus hermanos estancados en lo mismo. Estancados en lo mismo. Estancados todavía en el pasado, peleando entre ellos, mendigando. Y eso le dolió a José. Se retira, llora, vuelve. Y usted sabe el resto de la historia, lo que ocurre. Pero al final de esto, ¿qué estamos viendo? Un hombre que su vida se había hecho pedazos completamente, que no había alternativa para que José pudiera restaurarse. No había manera, humanamente hablando, no había manera. Pero Dios tomó todos esos pedazos y formó una hermosa obra de arte. Y José terminó prácticamente como un patriarca. José terminó prácticamente como un patriarca. Tanto así que muchas veces en la Biblia, cuando se habla de las 12 tribus, muchas veces dentro de esas tribus se incluyen a los hijos de José, a Manasés y Efraín, que eran hijos de José, no eran hijos de Jacob, eran hijos de José. Pero muchas veces José tuvo tanta relevancia y tanta importancia que los hijos de José prácticamente casi se convierten en patriarcas. Manasés y Efraín. Y en la Biblia encontramos historias fascinantes, amados, de hombres y mujeres que su vida estaba hecha a pedazos, pero Dios los restauró.
de lo que todo el mundo decía, es imposible que Dios haga algo, es imposible que Dios la levante, es imposible que Dios lo restaure, es imposible que Dios lo vuelva a la posición, es imposible que Dios de nuevo lo coloque en su sitial, es imposible que Dios haga algo. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Termino con esto. ¿Se acuerdan el caso de David? Un hombre que Dios lo había llevado de igual forma. Un pastorcillo que Dios lo había llamado, lo había ungido. Dios lo ungió para ser rey. Dios llevó nada más y nada menos que al profeta del trueno, a Samuel. ¿Sabe por qué a Samuel le llamaban el profeta del trueno? Porque Samuel, donde llegaba, la tierra temblaba y el cielo se oscurecía y caían rayos y centellas del cielo. Donde quiera que Samuel llegaba con una palabra profética, la tierra se estremecía. A Samuel le tenían miedo. Cuando Samuel llegaba a un sitio, la gente temblaba y decía: ¿vienes en son de paz o vienes a traer problemas? Porque si vienes en nombre de Jehová a traer problemas, ¡ay, bendito de nosotros! Así que dinos si vienes en son de paz. Porque sabía que donde Samuel ponía el pie, ahí era el pie de Dios que caía. Pues ese mismo, el mismo profeta del trueno, Samuel, lo unge en una situación atípica, donde se supone que él no fuera el ungido, tenía que ser el mayor. David era el menor, el menospreciado, el que estaba allá en las ovejas, no tenía ninguna destreza de guerra, no sabía nada. Lo único que David sabía hacer, ¿sabe qué era? Que para sus hermanos no era nada importante. David sabía coger el arpa en sus manos, empezar a tocar, cerrar sus ojos y elevar cánticos a Dios. Y David cogía esa arpa y empezaba: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso era lo único que él sabía hacer. Nada más. Y defender las ovejas. Y entonces cuando venía el lobo, venía el león, venía el oso, pues yo me imagino que él se encomendaba: Señor, ¿qué hago? Pues vamos a meter mano. Y él con sus propias manos, era un pastor, no era un guerrero, no tenía espada, no tenía lanza, no tenía escudo, tenía una honda, pero él testifica después que era con sus manos que él peleaba. Un muchachito sin entrenamiento ninguno, no iba al gym, no alzaba pesa, no entrenaba, no tomaba batidas de proteína, no hacía crossfit, no se inyectaba, no estaba así, estaba así. Pero así Dios lo utilizaba con poder para defender a aquellas ovejas. Después que Dios lo unge, que lo llama, que Samuel, el profeta del trueno, le dice: tú eres el próximo rey de Israel, tú eres el hombre que Dios ha escogido para ser el comandante aquí, el comandante y jefe, el rey de Israel, el segundo después de Saúl. Después de eso, ¿sabe qué pasó? Las cosas empeoraron.
¿Tú no te has dado cuenta que cada vez que tú buscas a Dios las cosas empeoran? ¿Tú no te has dado cuenta que cada vez que tú oras más los problemas acrecentan? Cada vez que tú lees más la Biblia, cada vez que tú oras, cada vez que tú ayunas, cada vez que tú tratas de acercarte más a Dios, los problemas empeoran y aumentan y aumentan y aumentan. Es que esa es la forma de Dios, esa es la manera de Dios, así es como la Biblia lo menciona. ¿Tú no te has dado cuenta? Te terminé de hablar hace unos momentos de José, que todo iba de mal en peor, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Entonces ahora David, Dios lo unge, Dios lo llama, y ahora todo iba de mal en peor. Saúl le coge envidia. Saúl le cogió envidia. Saúl empezó a buscar la forma de matar a David. David tiene que salir a esconderse por las cuevas. David tiene ahora que empezar a vivir como un nómada. David ahora tiene que pasar necesidades, tiene que pasar hambre, tiene que pasar frío. ¿Usted cree que por la mente de David no pasaba: Señor, pero tú no me hablaste, pero tú no me ungiste, pero tú no enviaste a mi casa, aleluya, a Samuel a ungirme? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Yo me imagino que en esos momentos de desesperación David tomaba el arpa, porque David nunca soltó el arpa, ¿sabe? Nunca soltó el arpa. El arpa simboliza alabar a Dios. David nunca dejó de alabar a Dios. Nunca. Aún en el palacio, David mantenía su arpa. Y yo me imagino que ante esos pensamientos y esas dudas, que él decía: ¿por qué? ¿Por qué? Pero tú no me llamaste, pero tú no me ungiste. David tomaba el arpa y empezaba. El Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde perecerán. Y David seguía alabando al Señor. Y un día, dentro de esas persecuciones que Saúl le hacía, imagínese usted, es que esto no lo visualizamos muchas veces, amado. Tenemos que hacernos la película en la mente. Entonces, como no nos hacemos la película, pues lo leemos y decimos: pues Saúl perseguía a David, pues, y a mí me han perseguido en el trabajo, a mí los vecinos me han perseguido, y no es eso. Cuando la Biblia dice que Saúl perseguía a David, estoy hablando de un rey. Que ese rey tenía a su disposición todo el ejército de Israel. Que ese ejército él lo enviaba detrás de David, cazando a David. De lo que estoy hablando, amado, es que usted imagínese que el gobierno de Estados Unidos esté en su contra, y tú te levantas una mañana y de momento ves esos aviones, esos F-4 y esos aviones, y ves tanques de guerra, y ves jeep, y ves todos esos vehículos de guerra en dirección a tu casa, y tú dices: Dios mío, pero ¿qué está pasando? Es que enviaron el ejército de Estados Unidos a cazarte, y tú te estás escondiendo como Bin Laden. Ahora tú eres Bin Laden y te estás escondiendo. Y no puedes salir porque sabes que hay un avión, los satélites, todo el ejército te está buscando. ¿Verdad que eso sería angustiante? Dígame, piénsalo y dígame. ¿Sería angustiante eso? Saber que todo el ejército de Estados Unidos te está buscando para matarte. Dígame si eso no lo pone usted ansioso. Dígame. Eso era lo que le estaba pasando a David. Lo que pasa es que en aquel momento no habían aviones, no habían tanques de guerra, no habían satélites, pero había un ejército bien armado, con hombres que eran soldados diestros y capaces, y lo estaban buscando para matarlo. Eso fue lo que David vivió. El hombre que había sido ungido, el hombre que Dios le había dado una palabra, el hombre que Dios le había dado una promesa, ahora todo iba de mal en peor. Yo me imagino cuántas veces David dijo: Dios mío, pero ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me tuviste que ungir? ¿Por qué me tuviste que llamar? ¿Por qué no llamaste a uno de mis hermanos? ¿Por qué no llamaste a otro? Tan tranquilo que yo estaba cuidando mis ovejas, tan tranquilo que yo estaba allá en el campo.
Y a Dios se le ocurrió llamarme, a Dios se le ocurrió señalarme, a Dios se le ocurrió, aleluya, nombrarme. Señor, tan tranquilo que yo estaba ya yendo a la playa los domingos. Tan tranquilo que yo estaba ya los fines de semana yendo a Guabate, pachangueando con la bachatita. Tan tranquilo que estaba yo antes yendo a los bailes. Tan tranquilo estaba yo que un día como hoy posiblemente estaría, mira, en la noche yendo al concierto del Conejo Malo. Tan tranquilo que yo estaba antes. Y ahora que te conozco, ahora que te acepté, ahora que te sirvo, ahora todo sigue de mal en peor. David lo tuvo que haber pensado, porque era un ser humano igual que nosotros. Lo tuvo que haber pensado. Y llega el punto de que en esas huidas, David tuvo que esconderse en una cueva. David se escondió en la cueva. David estaba acompañado en ese momento por un pequeño grupo de personas, entre ellos algunos hermanos de David que lo acompañaban y 2 o 3 más. Eran bien pocos. Imagínense, andaba con David, el hombre que estaba siendo perseguido por el ejército del rey para matarlo. ¿Quién se iba a pegar a David? ¿Quién iba a caminar con David? ¿Quién? Si donde quiera que el ejército los cogiera, los iba a matar a todos. Nadie quería andar con David. Nadie. Pero pasó algo. Que aún en medio de esa persecución y en medio de esas situaciones, Dios estaba con David. No con Saúl, con David. Dios no estaba con el que estaba sentado en el trono en el palacio. Dios estaba con el que estaba huyendo, corriendo, pasando hambre, pasando frío y pasando necesidad, allá en lo oculto, en el campo. Dios no estaba con aquel que ante los ojos del mundo, wow, el rey. Si es el rey, es que Dios lo tiene ahí, es que es el hombre de Dios. Que mucho nos engañamos nosotros con las apariencias, ¿verdad? Que mucho nos engañamos. Nuestros ojos nos dominan, nos engañan. Porque vemos aquella, wow, ese es tremendo, ese tiene el favor de Dios. Mira que muchas bendiciones, mira que mucho tiene. Aquel que está fastidiado, aquel que está enfermo, aquel que va de mal en peor, ese es que Dios lo desechó. Cuidado, cuidado. Que tal vez que ese Dios desechó para ti es la persona con quien Dios está. Y lo está cuidando y lo está protegiendo y lo está llevando en el proceso para colocarlo en una roca más alta que él. Y entonces David se esconde en esa cueva. ¿Y sabe qué pasó? De momento llegó el hombre más endeudado del pueblo. No podía pagarle al Banco Popular, no podía pagarle a la financiera, no podía pagarle a la cooperativa, lo estaban buscando, pelado, no tenía ni un chucho, y allí llegó, pelado, muerto de hambre, en quiebra. Llegó allí y se une a David. De momento llegan los más buscados. Llegan los que no podían pagar deuda, llegan los criminales más buscados. De momento llegan aquellos que todo el mundo estaba desprestigiando. Llegan los adúlteros, llegan los fornicarios, llegan todos aquellos que todo el mundo estaba dando de codo, pero se sentían tristes en su corazón por su maldad. Y lo único que decían era, pues voy a unirme a aquel que lo están buscando, pues voy para allá, para la cueva. Y de momento David comenzó a ser rodeado de gente que eran los más menospreciados, los más buscados, los que el pueblo detestaba, los que nadie quería al lado de él. Son los que llegan allí. Y de ese grupo de marginados, y menospreciados, de ese grupo que nadie quería, de ese grupo, Dios levantó uno de los ejércitos más poderosos que se ha levantado en Israel. No ha habido usted lee la historia de Israel, no ha habido jamás en la historia de Israel un grupo de hombres que se haya levantado tan poderoso, tan aguerridos como esos. ¿Por qué? Porque de los pedazos Dios hizo una hermosa obra de arte.
de los pedazos de tu vida, que tú ahora mismo lo único que estás viendo son los pedazos y dices, Dios mío, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Mira lo que me está pasando. ¿Por qué tú estás permitiendo todo esto? ¿Por qué? De eso que tú estás viendo, de esos pedazos, Dios va a hacer una gran obra de arte.